La historia de México está marcada por momentos decisivos que han dado forma a su identidad y destino. A lo largo de los siglos, han ocurrido eventos que definieron el rumbo de la nación, desde su independencia hasta su consolidación como un país moderno. En este relato, exploraremos 4 de los acontecimientos más importantes en la historia de México, relatados de una manera que te hará sentir como si estuvieras ahí. Imagina el sonido de la campana en la oscuridad de la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Miguel Hidalgo y Costilla, con el rostro encendido por la pasión de la libertad, alzó su voz y llamó al pueblo a levantarse contra el dominio español. Las calles del pueblo de Dolores se llenaron de campesinos, indígenas y criollos, empuñando machetes y antorchas, listos para cambiar la historia. Hidalgo cayó, pero su lucha continuó en manos de José María Morelos, un estratega brillante que redactó la primera Constitución mexicana en 1814. Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide finalmente lograron consolidar la independencia en 1821 con el Plan de Iguala. La entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México no fue solo una victoria militar, sino el inicio de una nación que había luchado por su derecho a existir. México era una nación joven, pero ya estaba dividido. De un lado, los liberales, encabezados por Benito Juárez, querían un país moderno donde la Iglesia y el ejército no tuvieran un poder absoluto. Del otro, los conservadores defendían las viejas tradiciones y los privilegios de las élites. En las calles y los campos de batalla, los ideales chocaban con las balas. Las leyes de reforma, promulgadas por Juárez, provocaron el estallido de la batalla civil. Cada batalla era un choque entre dos visiones de país. En medio de la batalla, Juárez trasladó el gobierno a diferentes ciudades para evitar la captura, mostrando una determinación inquebrantable. Tras años de conflicto, los liberales triunfaron en 1861. México avanzó hacia la construcción de un Estado laico y democrático, consolidando reformas clave como la separación Iglesia-Estado y la nacionalización de bienes eclesiásticos. El porfiriato trajo estabilidad y modernización, pero a costa de enormes desigualdades. Las tierras estaban en manos de unos pocos, y los campesinos apenas sobrevivían. La represión de Porfirio Díaz sofocaba cualquier intento de cambio. Pero en 1910, Francisco I. Madero lanzó el Plan de San Luis, llamando al pueblo a levantarse en armas. Lo que comenzó como una rebelión contra la reelección se convirtió en una guerra civil con múltiples facciones. Emiliano Zapata, líder del sur, exigía la restitución de tierras con su lema Tierra y Libertad. Pancho Villa, en el norte, atacaba haciendas y ferrocarriles. Mientras tanto, figuras como Venustiano Carranza y Álvaro Obregón buscaban la consolidación del movimiento. El conflicto fue largo y devastador, con traiciones de líderes revolucionarios. Finalmente, en 1917,
se promulgó la Constitución Mexicana, un documento revolucionario que estableció derechos laborales, el reparto agrario y la educación gratuita. México cambió para siempre, pero la lucha interna continuó por años. En la década de 1930, el petróleo mexicano estaba en manos de empresas extranjeras que explotaban el recurso sin beneficiar al país. Los trabajadores petroleros enfrentaban pésimas condiciones laborales y exigían mejoras. Pero las empresas se negaban a ceder. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas tomó una decisión histórica, expropió la industria petrolera, declarando que el petróleo era propiedad del pueblo mexicano. Las reacciones internacionales fueron de indignación. Empresas extranjeras intentaron bloquear la economía mexicana, pero el pueblo respondió con unidad. Miles de mexicanos, desde campesinos hasta empresarios, donaron sus pertenencias para apoyar la causa. Así nació Petróleos Mexicanos, Pemex, un símbolo de soberanía nacional y un hito en la historia económica de México. La expropiación no solo fortaleció la economía, sino que dejó una lección clara: cuando el pueblo se une, México es imparable. Estos eventos son solo una pequeña muestra de la rica historia que México ha forjado a lo largo de los siglos. Desde su lucha por la independencia hasta las profundas transformaciones sociales y políticas, cada uno de estos momentos nos recuerda la fortaleza, resiliencia y creatividad del pueblo mexicano. Son sucesos que siguen marcando nuestra identidad y cultura hasta el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este recorrido por algunos de los hechos más importantes de México. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para seguir explorando más sobre la historia y tradiciones que hacen de México un país único. Hasta la próxima, en Memorias del Pueblo.